sabiduría era algo que fue un problema en esta iglesia. Y yo creo que la iglesia contemporánea, la iglesia actual, tiene mucho de lo que tenía la ciudad y la iglesia en Corinto. Por eso el mensaje de Pablo es muy vigente para nosotros hoy. ¿Sí me escuchas? Este mensaje es muy vigente para nosotros. Aunque fue escrito para un grupo, una familia cristiana hace más de 2000 años allá en Grecia, este mensaje es muy importante para nosotros hoy. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice aquí, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿no? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Entonces aquí lo primero que tenemos que distinguir es, hay dos categorías a las cuales está hablando aquí Pablo. Uno, los que se pierden. Para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Pero para los que se salvan, es poder de Dios. ¿Ok? Y luego sigue diciendo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Habla de griegos. Luego dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y ahí nos habla también de dos tipos de personas. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿no? Ahora, en aquel tiempo, no quiero hablar tanto de los judíos de aquel tiempo, pero quiero hablar de los judíos de este tiempo. Tú dices, bueno, aquí casi no hay judíos. En Puebla no hay judíos. En la República Mexicana no hay muchos judíos. Te equivocas. El mundo está lleno de judíos o de prototipos del mundo judío de aquel tiempo. Dice que ellos están pidiendo ¿qué? Señales. ¿Señales de qué? Los judíos de aquel tiempo estaban buscando señales. Estaban buscando señales del libertador, del Mesías, ¿no? Los judíos de este tiempo están, acorazados en su religión. Los judíos de este tiempo son todas las religiones que dicen conocer perfectamente a Dios y que no les interesa el mensaje de la cruz. No les interesa. Ellos están buscando liberación. En aquel tiempo el pecado de estos judíos es que ellos creían conocer todo de Dios. Y lo que estaban esperando es al Mesías. Pero no pudieron aceptar al Mesías que envió Dios, porque vino en humildad, vino en un pueblo muy pequeño, vino rodeado de pobres y de enfermos y de pecadores. Y lo que ellos estaban esperando era un príncipe guerrero, triunfante y poderoso que los librara del yugo romano. Entonces ellos se equivocaron, estaban tan equivocados en eso. ¿Por qué razón? Porque ellos creían conocer a Dios. Y hoy en día cada religión cree conocer a Dios, tiene definido a Dios. No solamente las religiones formales, no solamente religiones formales. Hay una gran cantidad de personas que no están involucrados en una religión formal. Es decir, no son tejotas, no son mormones, no son católicos y tampoco son cristianos.
Pero muchos se sienten espirituales. Muchos ponen su confianza en la espiritualidad. Muchos están contaminados con filosofías orientales con respecto a la mente suprema, al ser supremo. Algunos piensan que el ser supremo está dentro de ellos mismos y que nada de la cruz. Y incluso, ¿por qué escribió esto Pablo? ¿Sabes que Pablo estuvo bien equivocado? ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Él era fariseo de fariseos. Él era un ejemplar único y excepcional dentro de los fariseos y dentro de la raza judía. Cuando Pablo se enteró que había un grupo de personas que estaban diciendo que el carpintero que había sido crucificado en Jerusalén, ese era el Mesías, el corazón de Pablo se encendió en enojo, en furia. Y uno puede decir, ¿por qué razón? ¿Por qué Pablo se encendió con tanto enojo y tanta furia que se convirtió en un asesino y perseguidor de los creyentes? ¿Por qué fue eso? ¿Sabes qué es lo que había en el corazón, en la mente y en el corazón de Pablo? Él esperaba un Mesías glorioso. No tenía duda, él conocía todo el Antiguo Testamento. Y él, igual que todos los demás, esperaban un Mesías glorioso. Pero cuando se entera que un hombre crucificado era el Mesías, eso lo tornó en el hombre más furioso. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, maldito. Deuteronomio dice, maldito el que es colgado. La muerte de cruz era la muerte más indigna. Era la muerte reservada para lo peor de la humanidad. No era una muerte digna. Era la más horrible de las humillaciones. Entonces imagínate en la mente de Pablo, cómo el Mesías es aquel que fue crucificado. Y por eso se volvió tan furioso y quiso terminar con aquellos que estaban diciendo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Para los que se pierden, la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. Así es. La palabra de la cruz es el evangelio, hermanos. El verbo se hizo carne. El Dios que estaba con la palabra que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y el libro de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos, porque Él fue semejante a cada uno de nosotros, pero sin pecado. Esa es la excepción. Jesús tuvo carne, pero nunca pecó. Él es el sacrificio que dejó satisfecha la justicia de Dios.
Si algo tiene que aprender el creyente es a entender la palabra sustituto. A ver, di en voz alta, sustituto. Dilo, sustituto. ¿Qué es un sustituto? Jesucristo fue tú y mi sustituto en la cruz. Eso es lo que tú y yo merecíamos por el pecado en nuestra vida. Él tomó nuestro lugar. Él es el sustituto. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que Él nos entregó su realeza, su justicia. Fue un intercambio. El mensaje de la cruz es así. El mensaje de la cruz entonces es locura para los que se pierden. Y entonces dice aquí, porque los judíos piden señales. Ellos estaban buscando libertad. Hoy las religiones, hoy los que están siguiendo lo espiritual, ¿no? Pueden creer en ovnis, pueden creer en ingenieros, ¿cómo se llama? En extraterrestres. Pueden tener cualquier idea, pero lo que están buscando es ¿qué? Libertad, ¿no? ¿Está mal buscar la libertad? No. Está mal rechazar la libertad que el Señor nos ofrece a través de la muerte de Jesús. Dice entonces más adelante, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora, los griegos buscan sabiduría, ¿no? Hay otra gran parte de personas que ponen su confianza en la sabiduría, en la inteligencia. Es muy normal, es lógico que las personas piensen que los más inteligentes, que los que tienen más títulos académicos, los que han estudiado más, es normal pensar que ese tipo de personas conocen más a Dios y pueden entender más a Dios. ¿O no? Pensamos que a través de conocer, ¿no? Es por eso en los romanos, ¿cómo rinden tributo a sus ministros? ¿Cómo aprecian a sus ministros? Porque dicen que tienen muchos estudios y estudian filosofía y estudian, no sé qué estudien tanto, ¿no? Pero la gente los pone en un nicho especial, porque piensan que porque han estudiado tantos años, ellos sí realmente pueden conocer a Dios. Esta semana, 14 de marzo, murió un hombre. ¿Cómo se llamaba? Stephen Hopkins, ¿no? Murió. Este hombre murió. No es el inventor, pero es uno de los que promovió, es el más famoso. Si tú te pones a investigar, realmente él no fue el promotor de todo esto. Hubo muchos científicos, pero él es el más famoso. Él es el más famoso. Él y otros hablaron sobre la teoría del origen del universo, el Big Bang. Desde 1988 está esta idea, ¿no? ¿Y qué es lo que hace con todo eso? En 1988, cuando él escribió este libro y hablaron sobre esta teoría, él dijo, cuando el hombre, y ya estamos muy cerca de conocer el completo de las leyes que rigen todo esto, entonces tendremos la mente de Dios. Él dijo eso. Cuando tengamos el conocimiento de todas las leyes, entonces habremos alcanzado la mente de Dios. Y todo mundo, creyentes y religiosos, dijeron, oh, wow, esto es algo increíble, un científico que habla de Dios. Pero en 2010, cuando lo entrevistan, él dice, la verdad es que religión y ciencia son incompatibles, Dios no existe. Y entonces sus declaraciones cambian y mucha gente comenta y hoy, mira, hoy, después de que él murió, todo el mundo es fan de él. Hasta los cristianos son admiradores, admiran a este gran hombre.
su gran obra. ¿A dónde lo llevó tanto conocimiento? ¿A dónde lo llevó? Tenía más de 14 títulos de doctor honoris causa. Todo el mundo le aplaudía, todo el mundo victoriaba, todo el mundo estaba atento. Es increíble porque él podía pronunciar una palabra a través de la computadora y de todos los que le fabricaron, una palabra por minuto. Imagínate cuánto se tardaba para llenar una oración. Pero todo el mundo ahí diciendo, el genio va a hablar. ¿Qué es lo que él provocó? Sus palabras, cómo están cambiando la mente del mundo, cómo están trastornando a las personas. Está diciendo que Dios no es el origen del universo. ¿Qué es lo que dice Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando tú lees el libro del Génesis, entonces volteas a ver qué es lo que decía este señor y dice, no. Eso ocurrió hace 13,800 millones de años. Fíjate, lo calculó. Estaba fríamente calculado como el Chapulín. Tenía los cálculos de cómo todo el universo era una inmensa masa con una densidad. Imagínate, toda la materia del universo concentrada en un núcleo a una temperatura increíble y de pronto estalla el Big Bang y el universo se crea, empieza, se extiende y se expande. Él dice que el universo está expandiéndose, que esa explosión que fue el origen disipa todo como una olla express con los frijoles adentro que explota y todo sale en todas direcciones, y ese es el universo hoy y ese es el origen del universo. Es una explicación científica y yo no estoy peleado con eso. Lo que estoy peleado es con que saca a Dios y lo hace a un lado. ¿Qué es lo que dice entonces acá? Los griegos buscan sabiduría. ¿De quién más podríamos hablar? Podríamos hablar de el señor Darwin, un naturalista, ¿no?, que a mediados del 1800 publicó un libro que es El origen de las especies y que provocó la teoría de la evolución por la ley natural de la selección. ¿Qué es lo que provocó? Hubo un cambio en el mundo occidental. ¿Por qué razón? Dijeron, Dios no creó cada especie, sino que todos tienen un origen, todas las especies tienen un origen, y por selección natural, entonces hoy tenemos tanta diversidad. La evolución le quitó a Dios la paternidad de toda especie viva. ¿Te das cuenta de eso? Hubo otro filósofo, Nietzsche, que dicen que así se pronuncia. ¿Sí han escuchado de Nietzsche? Seguramente sí, ¿no? No está, las psicólogas lo requete han estudiado a este hombre, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice? Dice, el hombre está atrapado por lo moral que nació con el cristianismo y desde los filósofos griegos. Y está atrapado entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué hay que hacer? Matar a Dios. Porque ese es el obstáculo. Mientras siga vivo Dios, el hombre va a seguir preso y atado entre lo bueno y lo malo, lo que es respetable y lo que está mal. Pero cuando el hombre se deshaga de Dios y él dice que matamos a Dios, lo hacemos a un lado, entonces la humanidad puede tener sus propias leyes, sus propios valores, sus propios principios, y entonces puede abrazar la felicidad que él creía en el Dionisio, que era el dios del placer, de la glotonería, de la sexualidad. O sea, y ese pensamiento cambia y modifica el comportamiento, la educación a nivel mundial. ¿Cuán importante es entender esto? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice Dios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba o dónde está el filósofo?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sabes lo que es el disputador del mundo? El disputador del mundo aquí dice es uno que quiere explicar argumentando con la razón para darle solución a todos los problemas. El disputador del mundo es aquel que a través de la razón y la inteligencia humana quiere encontrarle la explicación a todo lo que ocurre en tu vida. ¿Y por qué estás triste? Y empieza a decirte cosas. ¿Y por qué estás en depresión? Pues por esto y esto. Ese es el disputador de este mundo, quien ha despreciado a Dios. Y dice entonces, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, no es a través de la inteligencia, no es a través del conocimiento que el hombre puede acercarse y conocer la mente de Dios. Ahora, ¿el conocimiento es malo? No, no es malo. Está equivocada la actitud del corazón. Saber que los antibióticos combaten una infección, eso no es malo. La Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios. Él nos da la sabiduría. El problema es cuando el hombre se levanta e ignora a Dios, se llena de soberbia y de orgullo y hace a un lado a Dios. Entonces dice aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros, subráyalo ahí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la esencia de la vida cristiana. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. No predicamos cuentos, no le sobamos la espalda a nadie, no queremos hacer sentir bien a la audiencia, ¿verdad? No predicamos la paternidad universal de Dios. Predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. A Cristo crucificado. ¿Sabes lo que significa Cristo crucificado? Mira, Cristo es poder, es exaltación y es victoria. Es el ungido de Dios. Cada vez que hablamos de Cristo, hablamos del poder, de la exaltación, de la victoria del Dios Todopoderoso. Ese es Cristo. Cristo fue enviado a nosotros. Pero luego dice Cristo, ¿qué? Crucificado. ¿Y qué es crucificado? Crucificado es debilidad, es vergüenza y es derrota. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos Cristo crucificado? Parece que se contradice, ¿no? Por un lado, Cristo es el vencedor, el ungido, el escogido de Dios, es el poder de Dios manifestado aquí, pero por otro lado, vemos la cruz, crucificado, en vergüenza, en debilidad, en derrota. Y eso es lo que predicamos. Ahora, ¿qué significa el Cristo crucificado? Significa que cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros le ha fallado a Dios. No solo en el pasado, sino también en el presente. ¿Cuántos seguimos necesitando la cruz de Cristo? ¿Cuántos necesitamos ir a la cruz de Cristo para que nuestro sustituto se quede con nuestros hierros y nuestras faltas y nosotros podamos levantarlos para cantar como cantamos hace un rato? Sí, soy hijo de Dios. ¿Les gustó ese canto? ¿Les gusta ese canto que dice sí, sí? Él lo dijo, yo soy hijo de Dios. Pero no te tienes que olvidar de la cruz de Cristo. Porque tú y yo sin Cristo no somos nada. Sin la cruz no somos nada. Somos igual que los que están allá afuera, sin Dios y sin esperanza. ¿Qué es lo que hace diferente? Que tú y yo tenemos acceso a la cruz. ¿Sí?
Tenemos acceso a la cruz. Y en la cruz, hermano, en la cruz encontramos misericordia. En la cruz encontramos el favor de Dios. En la cruz encontramos el consuelo que requerimos para seguir adelante. Si no estás consciente de la cruz, si tu vida no contempla, si tu cosmovisión cristiana solamente es la comodidad, solamente es el bienestar, estás equivocado. Necesitamos tener como fundamento de nuestra vida en Cristo, ¿qué? La cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvos es ¿qué? Poder de Dios. Amén. La cruz de Cristo es poder de Dios para los que se salvan. Entonces, en la vida en Cristo tiene que estar arraigada completamente la cruz. Lo que sucedió en el Monte Calvario, los azotes que recibió Jesús. Amén. Si no fuera por la cruz, tú y yo estaríamos perdidos. Amén. Y la otra, el Cristo, es el poder de Dios. Es la victoria sin lugar a dudas. ¿Cuántos creen que necesitamos la victoria sin lugar a dudas? Para que Araceli se levante y mañana salga de donde está ahorita en el sanatorio y podamos escuchar el testimonio de que es sana. ¿Cuántos creen que necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas? La victoria sin lugar a dudas. ¿Cómo es tu vida en Cristo? ¿Cómo está tu vida en Cristo, hermano? ¿Estás pensando en derrota tras derrota? ¿O estás confiando en Cristo Jesús, quien te da la victoria, quien te levanta triunfante? Porque el poder de Dios está ahí en Él. Entonces dice aquí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Fíjate cómo está tu Biblia, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Si entendemos este mensaje y lo tomas para tu propia vida, dices, pero yo creo, yo predico, yo vivo por Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia y en muchos creyentes hoy en día? Algunos creyentes están quitando Cristo crucificado, porque este mensaje de Cristo crucificado es un mensaje muchas veces para las personas infantil, no a muchas personas a quienes les compartes el evangelio completo, que es la cruz. No te dicen, ese mensaje de Jesús es algo infantil, es como para gente ignorante, ¿no? Es algo tan simple, ¿no? Entonces algunos creyentes ya no quieren hablar de Cristo crucificado y solamente se quedan, mas nosotros predicamos. Y cuando dejamos fuera a Cristo crucificado y solamente predicamos, ¿qué es lo que podemos predicar? Buena onda, ¿no? ¿No dice la Biblia que en los postreros días la iglesia se amontonará maestros para que les quiten la comezón porque quieren oír cosas interesantes? No es que hoy en día en muchos púlpitos y en muchas iglesias ya no están predicando a Cristo crucificado, están predicando temas de humanismo, están dando buenos consejos de autosuperación,
están tratando de levantar la estima personal de los fieles, de la audiencia. No hay tantos libros hoy que tú puedes adquirir en una librería cristiana que lo único que tratan de venderte son buenas ideas y buenos conceptos, pero no mencionan a Cristo crucificado. No hay lugares abarrotados porque tienen un status quo, porque es cool llegar a ese lugar, porque ahí llegan políticos, porque ahí llegan artistas, porque ahí tienen fastuosas presentaciones, pero no están predicando a Cristo crucificado. Hay familia que está en esa condición. Pero la frase completa dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No solamente dice nosotros predicamos buenos mensajes, ¿no? Buenos chistes, fabulosos espectáculos. ¿Y qué tal si le quitamos predicamos y dejamos solamente pero nosotros? Y entonces la iglesia se vuelve solamente un centro social, un club de cuates, un club de amigos, en donde todo mundo hace negocios, hace amistades, hace alianzas políticas, económicas, sociales, en donde tú puedes platicar con una persona que es muy cool, ¿verdad? Y tomarte una selfie con él, ¿no? Las selfies. Y para decir a tus cuates, mira, estuve en la capilla fulana, estuve con el archi recontra momisco ahí retratado, ¿no? Y todavía le haces así, ¿no? O así, no sé cómo le hagan ahora, ¿no? Pero ya le quitaron, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cuando la iglesia mantiene este mensaje, y yo quiero que te grabes esto, nosotros predicamos a Cristo crucificado. No nos interesa la ciencia, no hacemos alarde de conexiones políticas, no estamos buscando hueso ni popularidad. Nosotros estamos predicando a Cristo crucificado. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, tú puedes decirlo, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Dios, te damos gracias. Haznos entender que el mensaje de la cruz es la base de nuestra fe. El mensaje de la cruz es la base de nuestra fe. Hoy vivimos porque en la cruz del Calvario encontré el perdón para mis hierros y mis fracasos. Para que en la cruz del Calvario pueda refugiarme cada vez que necesito de ti, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Todavía no termino.